En el Valle de Guadalupe, Baja California, donde el sol cae fuerte casi todo el año, y la tierra parece seca la mitad del tiempo, vive un hombre de 68 años que lleva casi una década sin comprar pimientos. No tiene invernadero. No tiene sistema de riego automático. No usa fertilizantes caros. Solo tiene 3 macetas grandes en el patio trasero de su casa. Y de esas 3 macetas salen pimientos durante todo el año. Sus vecinos pensaban que era una variedad especial. Algunos le preguntaron si traía semillas de Estados Unidos. Otros creían que usaba algún químico secreto. Un día, uno de ellos le ofreció dinero por una de sus plantas. Él se rió y respondió algo que lo cambia todo. No es la semilla, es el sistema. Cada 3 meses hace algo que a cualquiera le parecería una locura: corta la planta casi a la mitad. La deja sin hojas, sin frutos, casi desnuda. Durante una semana parece muerta. Pero luego ocurre algo sorprendente. Brotes nuevos, hojas más verdes, floración renovada. Y en menos de 2 meses, otra cosecha completa. Con solo 3 plantas comunes logró algo que muchos agricultores no consiguen con 10. Y lo que hace no es un truco de internet. Es un calendario preciso, un reinicio controlado. Un sistema que convierte una planta común en una fábrica continua de pimientos. Si alguna vez pensaste que tu planta ya dio todo lo que podía dar, espera a ver lo que viene ahora. Porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar por completo la forma en que cultivas en casa. Quédate hasta el final y presta atención al momento exacto en que se hace el corte. Ahí está la diferencia entre perder la planta o cosechar todo el año. La mayoría de las personas trata al pimiento como si fuera una planta anual. La plantan en primavera, cosechan durante el verano. Cuando llega el otoño y la producción baja, la arrancan. Y ahí está el error. El pimiento no es una planta de una sola temporada. Es una planta perenne de origen tropical. En climas cálidos como muchas zonas de México, puede vivir varios años si se maneja correctamente. Entonces, ¿por qué la mayoría muere después de la primera gran cosecha? Porque la planta se agota. Durante la primera producción, invierte toda su energía en formar frutos. Las hojas envejecen. Algunos tallos se debilitan, la floración disminuye. Desde fuera parece que está terminando su ciclo, pero en realidad no está muriendo. Está exhausta. Es como un corredor después de un maratón. No necesita ser reemplazado. Necesita recuperación. El problema es que casi nadie le da ese descanso estratégico. Siguen regando igual. Siguen abonando igual. Siguen esperando frutos. Cuando la planta ya no tiene energía para producirlos. Ahí es donde entra el sistema. En lugar de esperar a que la planta colapse, se provoca un reinicio controlado. Se reduce la parte aérea, se equilibra la energía y se estimula el crecimiento nuevo. No es magia, es fisiología vegetal. Y cuando entiendes esto, dejas de ver al pimiento como algo temporal y empiezas a verlo como una inversión a largo plazo. En la siguiente parte vas a ver exactamente cómo se hace ese reinicio radical sin matar la planta. Antes de hablar del corte radical, hay algo que debes entender. Esto no es solo jardinería, es autonomía. En muchas ciudades de México, el kilo de pimiento puede variar bastante según la temporada. En meses de escasez, el precio sube. En otros baja, pero siempre dependes del mercado. Una familia promedio puede consumir fácilmente 2 kilos al mes entre guisos, ensaladas, salsas y asados. Eso significa alrededor de 24 kilos al año. Ahora piensa en esto. 3 plantas bien manejadas pueden producir entre 3 y 4 kilos al mes cuando el sistema está en marcha. No necesitas una hectárea. No necesitas invernadero. Solo constancia. La inversión inicial es mínima: macetas grandes, buena tierra, compost. Nada fuera de lo normal. En pocos meses el sistema se paga solo. Pero el ahorro no es lo más interesante. Lo más interesante es la calidad. Un pimiento cortado minutos antes de cocinarlo tiene más aroma, más firmeza, más dulzor. No pasó días en transporte ni semanas en refrigeración. Y cuando entiendes que una planta puede producir durante años, cambia tu mentalidad. Dejas de pensar en temporada y empiezas a pensar en ciclo continuo. En la siguiente parte vas a ver el momento más impactante de todo el proceso, cuando la planta parece condenada. Y en realidad está a punto de empezar de nuevo. Este es el momento que asusta a todos.
Después de terminar una cosecha fuerte, cuando la planta empieza a mostrar hojas cansadas y tallos menos vigorosos, la mayoría espera o la reemplaza. Él hace lo contrario. Toma unas tijeras limpias y corta. No una ramita, no solo lo seco. Corta todos los tallos principales aproximadamente a la mitad de su altura. En menos de 5 minutos la planta pasa de estar llena de hojas a parecer casi un esqueleto verde. Sin flores, sin frutos, con muy pocas hojas. Si alguien la viera en ese momento pensaría que está perdida, pero lo que ocurre dentro de la planta es exactamente lo contrario. Cuando reduces drásticamente la masa foliar, disminuyes la pérdida de agua por transpiración. La raíz, que sigue intacta y fuerte, ahora tiene menos demanda arriba. Eso genera un desequilibrio positivo. Hay más energía disponible de la que la parte aérea necesita. Ese exceso de energía activa las yemas dormidas en cada nudo del tallo. Son puntos microscópicos que estaban en pausa, esperando. En condiciones normales, la planta no los activa porque está concentrada en mantener hojas viejas y frutos maduros. Pero al cortar, cambias completamente la distribución hormonal. Las auxinas disminuyen en la parte superior y las citoquininas provenientes de la raíz estimulan brotes nuevos. En aproximadamente 7 días comienzan a aparecer pequeñas puntas verdes en cada nudo. En 15 días la planta ya muestra hojas jóvenes más eficientes con mayor capacidad fotosintética. Y en 45 a 60 días vuelve la floración. No es un milagro de Internet. Es biología vegetal básica aplicada con precisión. Pero aquí está el detalle más importante. El error no es cortar demasiado. El error es cortar en el momento equivocado. Si podas cuando la planta aún está en plena floración fuerte, interrumpes un ciclo productivo que todavía tiene energía. El momento correcto es justo después de terminar una cosecha importante, cuando notas que la producción baja y el follaje envejece. Ese punto intermedio marca la diferencia entre una planta que renace y una que se debilita. El reinicio radical no destruye la planta, la rejuvenece. Y en la siguiente parte vas a ver exactamente cómo hacer cada corte para que ese reinicio funcione sin riesgos. Hay un instante en este sistema que separa a quienes lo intentan de quienes realmente lo dominan. Es el momento del corte. Después de una cosecha abundante, cuando la planta ya dio decenas de frutos y empieza a verse cansada, hojas algo amarillas, tallos menos firmes, floración irregular, la mayoría de las personas entra en duda. Tal vez ya terminó su ciclo. Quizá es mejor sembrar otra. Él no duda. Toma las tijeras previamente desinfectadas. Respira y empieza a cortar todos los tallos principales, hasta dejarlos aproximadamente a la mitad de su altura. No deja flores, no deja frutos pequeños, no deja ramas débiles. En cuestión de minutos, la planta pasa de verse productiva a parecer casi destruida. Queda reducida a una estructura básica de tallos limpios, sin volumen, sin frondosidad. Es incómodo de ver, y ahí es donde muchos se detendrían. Pero lo que está ocurriendo dentro de la planta en ese mismo instante es un cambio profundo. Al reducir drásticamente la parte aérea, la raíz, que sigue intacta, desarrollada y fuerte, queda con un excedente de energía. Ya no tiene que sostener una gran cantidad de hojas viejas, ni alimentar frutos en maduración. Ese excedente provoca un reajuste interno. Las hormonas de crecimiento se redistribuyen. Las yemas dormidas, que estaban inactivas en los nudos del tallo, reciben la señal de activarse. Son puntos invisibles a simple vista. Pequeñas reservas de vida esperando condiciones favorables. Y el corte crea exactamente esas condiciones. Además, al eliminar hojas envejecidas, se reduce la transpiración excesiva y se mejora el equilibrio hídrico. La planta deja de gastar energía en mantener tejido viejo y redirige todo hacia crecimiento nuevo. En aproximadamente 7 días aparecen los primeros brotes verdes. En 15 días la estructura cambia por completo, hojas jóvenes más gruesas, más eficientes en fotosíntesis. Y en un plazo de 45 a 60 días vuelve la floración. Pero aquí está la clave que casi nadie menciona. No se trata de cortar fuerte. Se trata de cortar en el momento exacto. Si realizas la poda cuando la planta aún está en pleno pico de producción, interrumpes un ciclo que todavía tiene reservas activas. Si esperas demasiado y la planta ya está severamente debilitada, el rebrote será más lento.
El punto ideal es justo después de una cosecha importante, cuando notas que la producción disminuye y el follaje empieza a envejecer. Ese momento preciso transforma un gesto agresivo en una estrategia de rejuvenecimiento. No estás dañando la planta. La estás obligando a empezar de nuevo con raíces maduras y energía acumulada. Y ahora que entiendes qué ocurre dentro en la siguiente parte, vas a aprender exactamente cómo hacer cada corte para que este reinicio funcione sin poner en riesgo tu planta. Entender el reinicio es importante, pero ejecutarlo bien es lo que garantiza que funcione. Primero, las herramientas. Usa tijeras de poda bien afiladas. El corte debe ser limpio sin aplastar el tallo. Antes de empezar, desinfecta las cuchillas con alcohol o una solución suave de agua con vinagre. Esto reduce el riesgo de infecciones fúngicas o bacterianas. Ahora, el punto exacto del corte. Observa cada tallo principal y localiza un nudo, el punto donde nacen hojas o ramas laterales. El corte debe hacerse justo por encima de ese nudo, dejando unos milímetros de margen. Inclina la tijera en un ángulo aproximado de 45 grados. Ese ángulo permite que el agua no se acumule sobre la superficie cortada y facilita una cicatrización más rápida. Corta todos los tallos principales, hasta reducir la planta aproximadamente a la mitad de su altura original. Si hay ramas muy débiles o secas, elimínalas por completo desde la base. Retira también todas las hojas amarillas o dañadas. No aportan energía y pueden convertirse en foco de plagas. Algo importante: no fertilices inmediatamente después de la poda. Deja que la planta pase 24 horas estabilizándose. Durante ese tiempo, realiza un riego ligero sin encharcar. El suelo debe estar húmedo pero nunca saturado. En los días siguientes, evita mover la maceta o exponerla a cambios bruscos de sol o viento fuerte. La planta necesita estabilidad mientras activa sus nuevos brotes. Si el corte se hace limpio y en el momento correcto, el resultado empieza a verse en menos de una semana. En la siguiente parte, vas a descubrir cómo alimentar la planta después del reinicio, para que ese rebrote sea fuerte y productivo, no solo decorativo. Después del reinicio radical, la planta no necesita más de todo. Necesita lo correcto en el momento correcto. Aquí es donde muchos fallan. Aplican el mismo fertilizante todo el año en la misma cantidad, esperando resultados distintos. Pero el pimiento cambia sus necesidades según la fase en la que se encuentra. Fase 1. Recuperación. Justo después de la poda, una vez que han pasado 24 horas desde el corte, es momento de nutrir el suelo. Mezcla alrededor de la base 3 cucharadas de humus de lombriz, 1 cucharada de harina de hueso, 1 cucharada de ceniza de madera. El humus estimula la vida microbiana y aporta nutrientes equilibrados. La harina de hueso aporta fósforo para fortalecer raíces. La ceniza aporta potasio y minerales esenciales. Riega bien para activar la absorción. Repite esta misma dosis 15 días después. Fase 2. Crecimiento vegetativo, cuando aparecen los nuevos brotes. Aquí la planta necesita nitrógeno para desarrollar hojas fuertes y sanas. Aplica 2 cucharadas de humus de lombriz cada 15 días alrededor de la base. El objetivo no es forzar crecimiento exagerado, sino sostener un desarrollo equilibrado y vigoroso. Fase 3. Floración y fructificación. Cuando empiezan a aparecer flores, cambia la estrategia. Reduce el aporte de nitrógeno y aumenta fósforo y potasio. 1 cucharada de harina de hueso, 1 cucharada de ceniza. Cada 20 días es suficiente. Esto fortalece la formación de flores y mejora el tamaño y sabor de los frutos. Además, una vez al mes, independientemente de la fase, puedes regar con té de compost diluido. Los nutrientes líquidos se absorben rápidamente y dan un impulso adicional. La clave no es abonar más, es abonar con intención. Y en la siguiente parte, vas a ver cómo organizar las podas en 3 plantas para que nunca te quedes sin producción durante el año. Hasta ahora aprendiste cómo reiniciar una planta después de una cosecha fuerte. Pero lo que realmente convierte este método en un sistema estable no es la poda aislada, sino la organización del tiempo. Todo comienza aproximadamente 60 días después de la plantación, cuando la planta ya ha dado su primera cosecha importante. En ese momento realizas la primera poda radical. A partir de ahí, el ciclo se vuelve repetible y predecible.
Después de cada cosecha fuerte, la planta necesita alrededor de 90 días para completar su proceso natural. Durante ese tiempo rebrotará, desarrollará nuevas hojas, florecerá y finalmente producirá frutos maduros. Cuando esa cosecha termina y notas que el vigor comienza a bajar, es el momento de repetir el reinicio. Aquí aparece la parte más estratégica del sistema. Si tienes 3 plantas, no debes podarlas al mismo tiempo. Lo ideal es escalonar las podas dejando un mes de diferencia entre cada una. De esa manera, mientras una planta está en fase de recuperación, otra estará en plena floración y la tercera tendrá frutos madurando. Este desfase crea una rotación constante. El pimiento tarda aproximadamente 60 días desde la flor hasta el fruto listo para cosechar. Con las podas organizadas correctamente, prácticamente siempre habrá producción en alguna etapa. No se trata de tener más plantas, se trata de distribuir el tiempo de forma inteligente. Cuando el calendario está bien planificado, el huerto deja de depender de la temporada y empieza a funcionar como un ciclo continuo. En la siguiente parte, veremos cómo plantar correctamente desde el inicio para que este sistema pueda sostenerse durante años sin debilitar la planta. Si quieres que una planta soporte podas repetidas durante años, necesitas empezar con una base sólida. Lo primero es el espacio para las raíces. En maceta, el mínimo recomendado es de 40 centímetros de diámetro y 40 de profundidad. Menos que eso limita el desarrollo radicular y acelera el agotamiento. Recuerda que no estás cultivando para una sola temporada, sino para un ciclo prolongado. Si plantas en suelo directo, deja al menos 50 centímetros entre cada planta. El pimiento necesita buena circulación de aire y espacio para expandirse sin competir en exceso. La mezcla de tierra también marca la diferencia. Una proporción equilibrada funciona muy bien en climas cálidos, como el de Baja California. Utiliza 3 partes de tierra vegetal, 2 partes de compost maduro y 1 parte de arena gruesa para mejorar el drenaje. El pimiento no tolera raíces constantemente encharcadas. Al trasplantar, entierra la plántula hasta el punto donde comienzan las primeras hojas verdaderas. El tallo enterrado puede desarrollar raíces adicionales, fortaleciendo la estructura general de la planta. Después del trasplante, realiza un riego abundante para asentar la tierra alrededor de las raíces. Durante las primeras 2 semanas, mantén el sustrato ligeramente húmedo sin saturarlo. El pimiento necesita entre 6 y 8 horas de sol directo al día. En veranos muy intensos, una ligera sombra en las horas más fuertes puede evitar estrés térmico. Instala un tutor desde el principio. Cuando la planta empiece a cargar frutos, necesitará soporte para evitar que los tallos se quiebren. Una base fuerte hoy es lo que permitirá que el sistema funcione mañana. En la siguiente parte, veremos los errores más comunes que pueden arruinar todo el proceso, incluso cuando el calendario está bien organizado. Aunque el calendario esté bien organizado y la poda se haga correctamente, hay errores que pueden debilitar la planta y hacer que el sistema falle. El primero es podar cuando la planta aún está en plena producción fuerte. Si todavía tiene muchas flores activas y frutos en desarrollo con buen vigor, interrumpes un ciclo que aún tiene energía disponible. El resultado suele ser un rebrote más lento y menos uniforme. Otro error común en climas cálidos es el exceso de riego. Muchas personas, al ver calor intenso, riegan todos los días sin revisar la humedad real del suelo. El pimiento tolera mejor una ligera sequedad superficial que raíces constantemente encharcadas. El exceso de agua reduce oxígeno en el sustrato y debilita la raíz. También es frecuente abusar del nitrógeno. Un crecimiento muy verde y frondoso puede verse saludable, pero si hay demasiado nitrógeno en fase de floración, la planta prioriza hojas en lugar de frutos. Ignorar los brotes que nacen desde la base es otro descuido. Esos brotes consumen energía y no siempre son productivos. Conviene eliminarlos temprano para mantener la estructura equilibrada. Y finalmente, subestimar las plagas. Pulgón, mosca blanca o ácaros pueden multiplicarse rápidamente en clima seco y cálido. Revisar la planta semanalmente permite actuar antes de que el problema se vuelva difícil de controlar. La mayoría de las veces el pimiento no muere por falta de cuidado. Muere por exceso o por descuido acumulado.
En la siguiente parte, veremos qué variedades responden mejor a este sistema continuo. No todas las variedades responden igual al reinicio radical. Algunas fueron desarrolladas para producir una sola cosecha intensa y luego perder vigor. Otras, especialmente las tradicionales o criollas, tienen mayor capacidad de adaptación y resistencia a ciclos repetidos. En México, el pimiento morrón tradicional suele adaptarse muy bien a este sistema si se cultiva en buenas condiciones. El chile poblano también responde con fuerza cuando se maneja con podas estratégicas, ya que tiene estructura robusta y buena capacidad de rebrote. El chile Anaheim es otra opción interesante en climas cálidos, porque combina vigor vegetativo con producción estable. Las variedades locales criollas suelen ser incluso más resistentes. Han sido seleccionadas durante generaciones para adaptarse a condiciones reales de campo, no solo a producción industrial intensiva. En cambio, muchas semillas híbridas comerciales están diseñadas para maximizar una cosecha grande en poco tiempo. Después de ese pico, su rendimiento tiende a disminuir rápidamente. Si tu objetivo es producción continua durante años, elige variedades con historial de rusticidad y buen rebrote. En la última parte vamos a cerrar el sistema completo y entender por qué la paciencia es el verdadero ingrediente que mantiene todo funcionando. Cuando miras el sistema completo no hay nada mágico, no hay semillas secretas, no hay fertilizantes milagrosos, no hay trucos complicados. Hay observación, hay calendario, hay decisiones hechas en el momento correcto. El hombre de 68 años en Valle de Guadalupe no hace nada extraordinario. Solo repite el ciclo con disciplina. Cuando la planta termina una cosecha fuerte, la reinicia. Cuando necesita nutrirse, la alimenta según la fase. Cuando toca esperar, espera. Y eso es lo que marca la diferencia. Muchas personas abandonan porque no ven resultados inmediatos. Quieren frutos constantes sin respetar el ritmo natural de la planta. Pero cuando entiendes el ciclo y trabajas con él en lugar de luchar contra él, todo cambia. 3 plantas pueden producir durante años si se manejan con intención. El verdadero secreto no es la poda radical, es la paciencia aplicada con método. Si decides probar este sistema, empieza con una sola planta. Observa su respuesta. Ajusta el calendario a tu clima. Y cuando veas el primer rebrote después del reinicio, vas a entender que no se trata de cultivar más, se trata de cultivar mejor.